Y mientras escuchaba hoy a Cristina, raro, ¿no? Raro. Una Cristina ausente en lo físico, presente en su voz. Y veía tanto pueblo en la calle, pero tanto pueblo en la calle, decía, el famoso gigante invertebrado está en la Plaza de Mayo. Exactamente. Está ahí, está Sí, ahí, sí. está ahí. Sí, sí. Algunos dirán, no nos han vencido, acá estamos. Y por otro lado, cuando Cristina dice que lo más maravilloso era volver a escuchar la palabra volver o vamos a volver, uno dice, uy, vamos a volver, eso ya lo escuché. Lo escuché en el 2018, lo escuché en el 2019, vamos a volver, vamos a volver, vamos a Más volver. sabios es en este caso. Y ahora el vamos a volver tiene otra connotación, porque cuando no te fue bien, cuando no te fue bien con las cosas, bajo una consigna, repetirla es complicado. Y ahí es donde pensaba algo, Gabriel, Néstor, oyentes, que no sé si es un misil, pero abre el debate. Este vamos a volver, que indefectiblemente tiene que suceder, por ustedes, por nosotros, por todos, los que queremos vivir mejor, y por el destino de esta nación, tenemos que volver, no queda otra. En este momento, viendo cómo se están moviendo ciertas superestructuras políticas, o desde hace tiempo, pareciera ser que entra en una cuestión de fe, de creencias. Tengo que volver a creer. Tengo que volver a creer. Y ahí es donde ese gigante invertebrado, te decía Gabriel, Le falta proyecto. le falta proyecto y tiene que volver a creer. Por eso, le sobra fe y le falta... Acá estamos, pero tengo que creer en algo. Sí, porque hemos sido vertebrados por una agresión ajena a nosotros, una agresión externa. La agresión de la Corte Suprema ha galvanizado al movimiento nacional, ¿no? Y logró una movilización importante, porque sí, hay que agradecerle cuando al mucho peronismo lo acicatean, ¿no? Ujú. Y hoy fue 500.000 de personas, realmente, quiero decir, nos tomamos el trabajo de visualizar, y una multitud salió a la calle. Así es. Claramente por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y en contra de la proscripción. A nosotros no nos marca la cancha un juez. Exactamente. ¿Qué nóminas se pueden hacer? ¿Qué listas? ¿Quién puede hablar? ¿Quién no puede hablar? No está bien. No, eso. porque además lo que estos tipos han demostrado es que para ellos promover la distribución positiva del ingreso, buscar la industrialización autocentrada y liberar al país de la deuda con el Fondo Monetario, merece una prisión domiciliaria más dura que la que merece haber sido un genocida. ¿No? Esto es lo que han demostrado. Entonces, eso sacude hasta la última fibra de un argentino de bien, de los verdaderos argentinos de bien. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Por supuesto que vas a ir a la plaza. Obviamente, todo esto se corporiza en una persona. Pero además de eso, estamos todos bajo amenaza. Y además de eso, lo que dice Carlos, esto no implica no debatir cómo seguir para adelante. Claro. Porque si no te la decir, disciplinan por doble vía. La pregunta es cómo haces ahora para impedir que te vuelvan a pedir el documento en la calle, loco. Porque hasta ahí nos han logrado llevar. Hoy hubo una confluencia de demandas, además de un eje, ¿no? Convocante. Pero cada sector barrido por el mileísmo fue con su cartel, con su gremio, con su espacio, y señalando, ¿no?, el tema salud, el tema educación, los fragmentos de cada uno de esos temas. Me parece interesante, además, bueno, después derivó hacia los jubilados, ¿no? Es decir, se extendió. Por eso la gráfica estuvo en la casa de Cristina en Constitución, estuvo en Plaza de Mayo, estuvo en Plaza Congreso, cubriendo a lo largo de toda la jornada lo que fue sucediendo. Da la sensación que en una movida como la de hoy se
aproximaron zonas que no estaban movilizándose juntas. Incluyendo a la izquierda, curiosamente También. para nosotros que tenemos una mirada muy particular sobre lo que significa la izquierda en la Argentina y justificada ampliamente por su de curso histórico, también estuvieron. Sí. Y con un planteo inteligente. Con un planteo inteligente, efectivamente. Bueno, hubo una ausencia de peso. A ver, ¿quién no fue? ¿Orgánicamente estuvo la CGT? Ahí Bueno, está, ese es un gran debate. Ese es un gran debate. De eso estábamos hablando en el área periodística. Creo que observó determinados Sí. movimientos internos y los evaluó como posiblemente perjudiciales a futuro y cometió un traspié que le va a ser Sí, que le va a sancionado costar, al presente. que le va a costar, que le va a costar. Sí, esta vez el movimiento obrero equivocó la jugada, aun cuando hubo importantes sindicatos, y sindicatos pertenecientes a la CGT. Estaba la bancaria, estaba Gráficos, estaba la UOM, estaba el ESMATA. Sí. Esto va a tener que ser discutido en el interior de la CGT, obviamente. Hasta no hace mucho, te diría, era inadmisible que si el ESMATA estaba no estuviera la estructura Claro. por detrás. Era, Claro. O la UOM, Ujú. UOM, ¿no? Sí, sí. Una verdadera pena. Una verdadera pena porque... Bueno. Y además permite a aquellos que les gusta pegarle al sindicalismo salir a decir, ¿no? Claro. Esto, lo otro. Bueno, pero cuando hay fundamento, o por lo menos hay un traspié, como para poder señalarlo, hay que señalarlo, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y nosotros siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo el movimiento obrero, pero esta vez, muchachos, se han equivocado. Esta vez se ha equivocado la CGT y se ha equivocado Fiero porque antepuso sus consideraciones tácticas inmediatas en la interna a la necesidad de hacerle frente en forma coordinada y común con el pueblo argentino a este gobierno de vendepatrias, ¿no? Es que estaba efectivamente, no la totalidad, pero una buena representación, ya estamos hablando de 500.000 personas, de las clases populares. Sí, sí, Ahí es donde ya no podés no estar. claro. No, claro. Porque si vos tenés, y voy a decir algo que no está bien, vos tenés que poner una marcha universitaria y vos decís, bueno, yo no tengo mucho que ver con esto, yo te critico, pero lo entiendo, entiendo la dimensión social que existe en la Argentina, los cruces, los cortes. Ahora acá no, acá había laburantes ahí. Y provenientes de los más variados lugares del interior, donde por un lado mandaron delegaciones fuertes que fueron, los volvieron locos para pasar los accesos, y por otro lado muchos actos en el interior, muchos actos en las provincias, en cada una de las capitales, para señalar la misma bandera que se levantaron acá. Exactamente. El gobierno realmente se exacerbó. Llegaron a parar un micro lleno de pibes que iban a visitar el planetario. No sé si se enteraron de eso. esa no Sí, la una sabía. locura. Sí. Va, en realidad vamos a decir la verdad completa para que no digan después que deformamos la noticia. Cuando se dieron cuenta no subieron al micro, pero lo pararon. Claro. Bien, el pueblo en la calle. El pueblo, si en algún momento pedíamos reacción, pedíamos reflejos, el pueblo está en la calle. Bien, ¿y ahora? Y ahora la conducción. Y ahora la conducción. Y ahora es el momento, es la hora de las grandes decisiones, es el momento del coraje. A ver, no me voy a poner en la voz de Juan Pueblo porque no me corresponde, estamos acá en la gráfica. Sí, además... No corresponde. Después la deriva es preocupante. Claro, Yo no conozco corresponde. experiencias de... No corresponde, pero creo que yo no estuve presente en la plaza, me hubiese gustado estar, hay obligaciones. ¿Qué me gustaría? Pero se necesita para esto dejar de lado ciertas confrontaciones, grandeza, por supuesto, que es, miren, las diferencias son sensibles, están claras. No hay mucho más que agregar. Las diferencias dentro del campo nacional son claras. La actualidad de la República Argentina y del pueblo argentino necesita grandeza. Necesita grandeza en este momento. No miserias, necesita grandezas. Y bueno, vamos a ver cómo se desplazan. Veremos qué pasa. Los Habrá que ver. acontecimientos. Habrá que ver. Porque ya en los próximos días se va a poder corroborar si hay
un freno a la voracidad interna, y al correr al otro, o hay una especie de armado contenedor, ¿no? Hasta ahora se lo vio muy bien posicionado Axel Kicillof, pero Que eso tuvo fue acompañado por una enorme cantidad de gente. Por una lo enorme cual cantidad no de le gente. redundó en reconocimiento interno. No. En vení, sentate, estamos en No. la mesa y vamos a decidir. No todo hasta esto. este momento. Así que en los próximos días se va a ver si los distintos espacios del movimiento tienen un lugar para la discusión y para la articulación, tomando en cuenta y respetando, como la verdad se ha hecho habitualmente, que Cristina Fernández de Kirchner es la que mueve más gente, es la que tiene más respaldo. Ahora, no es que vos haces un barrido con los gobernadores, por ejemplo, y lo demás no existe. O vos haces una foto con el movimiento obrero y no existe. No. Todo eso podrá ser menor en un punto, pero existe. Y desde el momento que existe puede ser parte de la conducción, de la construcción del movimiento. Sí, así es. Y en este momento hacemos falta todos. Esto es lo que hay que ver si este mensaje queda claro para la conducción actual del movimiento nacional. Que hacemos falta todos, los que estamos acá, los que estuvieron en la plaza, los que están ahora todavía volviendo a sus casas o a sus puestos de trabajo, todos. Ese 500.000 de personas no puede desvanecerse en el aire. Sería un verdadero crimen dejarlo que se desvanezca en el aire. Habrá que ver qué es lo que sucede. Yo voy a ser franco, a mí me incomoda un poco que haya tenido que suceder esta tropelía infame de la Corte Suprema para que el movimiento nacional se diera cuenta de esto, tan elemental como lo estamos diciendo nosotros, ¿no? Pero en buena hora dieron este paso en falso. En parte me parece a mí, bueno, esto yo ya lo comenté la vez pasada también en algún programa, pues debido a la interna que tienen ellos mismos, que tiene el Círculo Rojo con Milei, que Milei no pertenece al Círculo Rojo, el Círculo Rojo es Macri. Nos estamos aproximando a una situación en la cual la división está del lado del liberalismo conservador, ¿no? Efectivamente. No del campo nacional popular. Ahora, fallo, hay que aprovecharlo eso, porque claro. De otro modo, bueno, si uno agarra las elecciones, repasa, se va a encontrar con que casi matemáticamente las dos grandes franjas que componen la sociedad argentina, digámoslo, el que va dividido pierde. Cuando una se escinde, el otro aprovecha y logra triunfar. Hasta ahora pensamos que no era así, que de todos modos el movimiento nacional se podía imponer, que era necesario golpes de los liberales para poder llevar adelante un programa, Martínez de Oz, pero bueno, se ha demostrado que se puede perder por el voto y que esto tiene graves consecuencias, porque implica una legitimidad de origen para un gobierno naturalmente ilegítimo. Así es. Un gobierno que de todas maneras no mostró en su programa la totalidad de lo que pensaba hacer, porque yo no comparto la idea de que Milei dijo lo que iba a hacer, en el sentido de que Milei en ningún momento planteó que iba a acogotar a los jubilados, en ningún momento planteó que iba a dejar sin remedios a los enfermos de cáncer, en ningún momento planteó que iba a barrer con el Estado de Derecho como lo está haciendo. Eso no lo planteó en ningún momento. Así que la legitimidad de origen es una legitimidad electoral, pero no una legitimidad política a esta altura de la circunstancia. A 1 año y pico de gobierno de Milei, ya la legitimidad política la está perdiendo rápidamente. Lo cual no implicaría desarrollar con demasiada energía una fantasía relacionada con salirse del sistema. No se trata de eso. Porque ¿cuál sería, no? Porque yo no tengo... El otro día me lo preguntaron en un espacio muy amigo, muy compañero. Esto... ¿No habría que tomar otro tipo de medidas en vez de ir a elecciones? Yo digo, no, mira, la lucha de aparatos no nos dio un gran resultado. Yo creo que aquí hay que trabajar fuerte sobre la representación directa, ¿no? Y ahí es donde aparece con su trascendencia el movimiento obrero, el movimiento social. Hay que prestar atención a esos espacios, porque son los que a veces te garantizan el anclaje que careces desde otra perspectiva. Hemos hablado mucho de la batalla virtual,
en este programa, ¿no? Como la capocha de muchos argentinos. Horas. Horas. Vos sabés que estoy cada vez, pero más convencido, compañeros, cada vez más convencido, aparte de haberlo estudiado, que la forma de vencer esa batalla virtual es no dar la guerra en las redes, sino darla... Eso es muy interesante. No sé si estoy de acuerdo, pero me gusta que lo desarrolle. Está bien, ¿no? Porque aparte durante mucho tiempo yo dije, hay que dar batallas virtuales. Y las batallas virtuales son batallas virtuales. Ahora, pandemia mediante, tal vez dejamos un poco de lado el descontento mano a mano para desplazarlo a un descontento virtual. ¿Se entiende, no? O a dar expresiones virtuales. Y si alguien te dice sí, pero incide. Las redes inciden sobre la opinión pública. ¿Qué haces? ¿Qué le respondes? Las redes incidirán sobre la opinión pública, y es cierto eso. Y alguno me dirá que tienen mayor capacidad también de viralización. Ahora, creo que nosotros en trazo individual y general hemos perdido capacidad de convencimiento también en nuestra cotidianeidad. Porque buena parte de nuestros esfuerzos se han dado en la interna que agita el movimiento nacional. Yo creo que por eso perdimos esa capacidad. Puede ser, pero en esta cuestión de armar nuevamente o de rearmar fuerzas de cara a objetivos imperiosos y necesarios, en este caso electorales, digo, no podemos dar solamente una batalla de carácter virtual. Tenemos que dar una batalla en la calle. Bueno, hoy se dio un paso adelante. En la calle y en lo discursivo y en lo dialéctico del día a día, de nuestra cotidianeidad, de dejar de tener miedo. Yo creo que hay muchos argentinos que tienen miedo a opinar en este momento. Miedo a que te señalen con el dedo, miedo a que te dejen de lado. Recién hablábamos con Hernán Cochimilio en Abrir la Cancha. Che, pero en los asados tampoco se puede hablar de política, porque esto y porque aquello, bla, 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 y bueno, se opina igual. El tema es dar nosotros también las condiciones en las cuales opinamos de política. Creo que tenemos que barajar y dar de nuevo también. El tema de las redes es muy interesante y tiene que ver ya a esta altura con el avance de las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial. Claro. Yo estoy bien preocupado con eso, porque es muy fácil que te vendan pescado podrido. Es nunca fue tan fácil, nunca estuvo tan al alcance de la mano, ¿no? Y al mismo tiempo el aprovechamiento de los medios y de las redes en el último tramo ha sido muy perjudicial para el pueblo argentino, muy dañino. Y es muy complicado nos agarró correrse, desguarnecidos el tema de las redes. Por un lado. Ahora, yo dudo, porque trato de reflexionar cómo operar sobre las mismas, que la solución sea correrse. Sin embargo, el planteo de Carlos tiene un sentido, ¿no? Porque si entras a competir y competís con el que tiene los caños y con el que tiene el mayor andamiaje potencial de influencia. ¿Yo estoy loco o el presidente de la República? Vos estás loco. Sí, más allá de mi locura permanente. Empezaste mal la frase. Claro. Empezá de nuevo. Ahora vamos con eso. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Úrsula Asta. ¿Cómo estás, Úrsula? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal a la mesa? ¿Cómo están? Bueno, evaluando el acto de hoy, viendo las perspectivas, ¿dónde pones el foco? Vos que estuviste ahí, vos que estuviste siguiendo paso a paso el desarrollo de los acontecimientos. ¿Qué imagen te dejó? Bueno, me parece que tiene, por un lado, una característica diferente a las últimas movilizaciones masivas que vimos el último tiempo, porque estaba todo lo orgánico. Por un lado, las organizaciones políticas y gremiales que se acercaron en este día de repudio, de rechazo a la condena y a la proscripción de Cristina. Pero también vi mucha gente suelta que, por lo menos en las últimas marchas más masivas, que en algún momento se han congregado en torno a los miércoles por los jubilados, por distintos motivos que hemos repasado muchas veces, quizá faltaba un poquito ese componente de esa marcha que a veces está
poblada de mucha gente que suelta, ¿no? Que va, de hecho, en los testimonios, varios testimonios escuché, gente que había venido de Rosario o de algún lugar, Mar del Plata, una persona que habían salido temprano, ¿no? En algunos casos así, una suerte de sentimiento, una memoria, una reivindicación de un símbolo, un repudio a esto un símbolo de lo que significó el proceso político de Néstor y Cristina, y de hecho lo manifestaban de esa manera. Ahí hay un componente. Por otro lado, me pareció una marcha muy tranquila, quizás a mi modo de ver, me quedé pensando un poco, no lo tengo claro tampoco todavía, pero reflexionemos juntos. No me pareció una marcha que expresara sobre todo mucha bronca, mucho enojo, no porque no lo hubiera, sino quizás por la dinámica de la marcha, ¿no? En torno a un escenario, la espera de un discurso, termina un discurso, entonces la multitud se retira, a diferencia quizás de otras marchas de protesta, ¿no? Quizás hay un componente ahí que hace que se mantenga todo en el orden de lo ordenado, justamente de lo institucionalizado, un poco con la marcha peronista, con el discurso de Cristina, con el himno nacional para terminar, una canción del indio, ¿no? Una cosa bien institucional que quizás no expresa la ebullición que a mi modo de ver implica que lo que está pasando. Pero bueno, quizás es un poco lo que venimos viendo los últimos días o cómo eso venía ya expresándose. Me parece muy interesante verlo por ahí. Es decir, por un lado el peronismo reaccionó, ¿no? Fue hostigado y pegó el salto. Por otro lado, sigue habiendo un empate importante a nivel nacional, donde se sabe que los otros están ahí, pero además se va a protestar, cosa que me parece legítima, cosa que hemos compartido, por la libertad de Cristina y en contra de la proscripción, a sabiendas que la otra mitad de la nación está contenta, lo cual es un tema duro de absorber. Vos tenés una zona de la comunidad que piensa que pegarle a los jubilados y meter presa a Cristina es bueno, ¿no? Y tenés, por supuesto, otra zona de la sociedad que no solo piensa que es malo, sino que también se moviliza para señalarlo, para difundir su parecer. Creo que eso habla de una Argentina muy problematizada, muy dividida. A veces más de lo que admitimos en la charla cotidiana. Puede ser. A ver, ya que traes esto, pienso, cuando volvía en el subte, me subía al subte para volver, y obviamente iba muy lleno, y escuchabas en cada estación cánticos, el vamos a volver, o la marcha peronista, se escuchaba como a lo lejos, en el andén, algunos grupos. Y dentro del vagón, a mí realmente hacía mucho que no me pasaba algo así, no recuerdo. Tenía gente al lado, estábamos pegados, y había, por ejemplo, uno que a viva voz decía, no dejan subir a los piqueteros, no dejen subir a los piqueteros, decía. Otro, ay, Dios mío, lo que cantan. Y se expresaba, que quizás, no digo que esa persona no hubiera pensado siempre lo mismo, o que siempre los hubiera habido, obviamente, quienes están en contra del peronismo, de expresiones populares, pero me llamó la atención el hecho de sentirse muy suelto, avalado a decirlo ahí a viva voz, sin problema, expresar eso. Me pareció que hablaba un poquito del momento, ese momentito mientras volvía. Claro. Que no se aplacaba ante la multitud, sino que al contrario, era como, bueno, yo tengo la razón, ¿no? Y bueno, claramente hay un momento político que da lugar a eso, que hay una discusión profunda entre miradas, pero a mí lo que quizás más me preocupa como elemento no eso, sino qué capacidad tiene el campo popular de poder abroquelar esas voluntades que alguna vez convocó, que alguna vez organizó. Creo que hay algo de la discusión del campo propio que es a mí por lo menos lo que me preocupa, ¿no? Se me mueve en la cabeza. Sí, lo que falta, me parece a mí, es la respuesta de nuestro lado de decir, hoy vienen por nosotros, mañana van a venir por ustedes, ¿no? No sé si dicho de esa manera, pero creo que esa es la respuesta verdadera, porque además es lo que va a suceder.
es que claro que es así. No es solamente Cristina y en última instancia la gente de la tercera sección electoral que le iba a votar, se extiende un poco más a lo que significa, lo que simboliza, lo que es posible de realizar en ese proceso, en este momento político, en este momento histórico, que es muy grave. Me parece que es todo eso, es que lo pueden hacer efectivamente, de hecho está sucediendo, y me preocupa un poco eso. Incluso tengo alguna contradicción con esto de en defensa de la democracia, no porque uno esté en contra de la democracia y lo que significa nuestra historia, pues del golpe de la dictadura sangrienta. Ahora bien, esta misma democracia, estos mismos engranajes, estas mismas instituciones son las que llevaron un proceso absolutamente ilegítimo que ya lleva presa a Cristina. Quizás habría que pensar cómo construimos una democracia participativa, una democracia mejor, más que defender lo que hay. Creo que hay ahí un problema, quizás en algunos elementos que estamos narrando, pero bueno, es para seguir pensando. Una más, Úrsula, y te liberamos. ¿Y los medios? ¿Cómo han influido los medios? Porque a veces uno tiene alguna respuesta más o menos encasillada sobre el rol de los medios de comunicación, pero tengo la sensación que en los últimos años, entre medios y redes, han sido muy formativos en parte de la opinión pública, y no de modo positivo. Creo que es un conjunto, de redes. Me parece que hay todo un dispositivo que a veces nos cuesta un poco comprender del todo su capacidad de impregnarse a través de las pantallitas que tenemos todos en la mano todo el día. Entonces hay una incidencia ahí a través de este mundo de redes sociales, del mensaje corto, de la consigna, una cosa muy muy masticada que casi no permite reflexión. Sin duda hay un cambio ahí, pero bueno, creo de nuevo que eso no va solo. Creo que en última instancia también va acompañado con otra situación económica, material, que en todo caso valida, ¿no?, la propia situación de uno mismo, de su familia, de sus amigos, valida en última instancia un mensaje que podemos llamar de odio, de lo que fuera. Entonces me parece que se repite esto que siempre decimos, que tienen una incidencia extensa, pero que siempre es relativa en el punto que pueda ponerse en discusión en términos de lazo social, en términos de realidad material, otra cosa. Pero bueno, me parece que es un elemento un poco ausente en los últimos años, ¿no? Un fuerte abrazo, Úrsula Asta, gracias por esta comunicación. Un abrazo, gracias a usted. A ver, seguimos en el debate en la mesa. La Argentina está partida, la Argentina puede llegar a desequilibrar el empate histórico, según el cual tenemos una década liberal, una década nacional popular. ¿La Argentina tiene herramientas como para salir del marasmo o va a quedar atorada en esta especie de trabazón de la cual parece imposible salir? El problema es que tal como lo planteas vos es un empate, y no es un empate. Bien. Porque que cada vez que los liberales toman el poder, hacen 5 goles, y nosotros cada vez que tomamos el poder, con suerte, hacemos 2 o 3. O sea, es en realidad un retroceso permanente. Desde el 16 de junio de 1955 hasta hoy, la Argentina no está empatando, está perdiendo. Estos son los famosos 70 años. El 16 de junio acaba de pasar, acaba de transcurrir, y ahí se han cumplido los verdaderos 70 años de retroceso de la Argentina. Así que el problema no es cómo hacemos para resolver el empate, el problema es cómo hacemos para dejar de perder como país. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde están las claves? Porque claro, por supuesto la pregunta parecerá sencilla, es lógico que no se va a dar una solución en un ratito de charla, pero pasa más todavía con lo que vos decís, es decir, del empate a la derrota hay una pequeña distancia. Una gran distancia. Hay una distancia. Sí. ¿Y cómo zafar? Pasa a ser una prioridad nacional. ¿Cómo quebrar la posibilidad del retorno del liberalismo al gobierno una vez que se reordene el campo nacional popular industrial? ¿De qué modo se toma el toro por las astas? Bien, yo tengo una idea, ¿no? Puede ser un poco utópica, estoy de acuerdo, ¿no?
Pero si no trabajamos con los chicos la educación y la idea de una gran nación, de que Argentina es una gran nación, de que son unas criaturas, creo que ahí tenemos ya un tema. La devaluación de lo propio es un eje. Pero es terrible, es terrible. Porque si no, a ver, si el único factor de unidad nacional pareciera ser la selección argentina de fútbol, tenemos un problemón. Hay un problemón. Un problemón y no tengo nada que ver con ningún problema con la escaloneta y está fantástico todo. Estamos a favor y transmitimos todo. Está fantástico todo, pero si a los chiquitos, y esto lo he visto en otros lugares del mundo, y ahí es donde tomo la idea. Es decir, ¿dónde tomé la idea? En Tiananmen, en Beijing, hace muchos años, que yo veía chiquititos de 4 o 5 años que van a pasar el domingo a la plaza con la banderita. Claro. Claro. Orgullosos de ser quienes son. Agitando la banderita. Tenían una criatura chiquitita, más chica de lo que es hoy mi hijo. Y ahí lo pensaba y ahí dije, ahí está. Claro, ahí está el patriotismo revolucionario de un pueblo del tercer mundo dispuesto a luchar por su liberación, ni más ni menos. Digo, Argentina tiene en su joven historia un montón de hitos para sentirse profundamente orgullosos. Creo que tenemos un problema educativo. En el cual la educación argentina, que es un bastión liberal como es la justicia, hay 2 bastiones. Yo creo que uno es la justicia y es explícito, y otro es la educación, con todas las complejidades de la educación también. Porque yo no le quiero caer a los docentes por caer a los docentes, porque los docentes son vitales en este país. Son vitales los docentes. Más que la educación es la cultura. Más que la educación es la cultura. Es una cultura de la derrota. Ayúdame a ponerle entonces... Te agradezco, Néstor, es una cultura, a darle marco. Es una cultura de la derrota. Si no trabajamos, y no con los chicos como hicimos hace 15 años, que se trabajó una idea que a mi manera de ver fue bastante sonsa, ¿no? Bastante naif, ¿no? La idea de la nación, como si fuera una perpetua victoria, cuando en verdad se estaba sacando la cabeza del horizonte y había un panorama que tal vez era favorable a nivel continental, y muchos pibes ingresaron a la política, pero fíjense que pronto, lamentablemente, se desencantaron muchos de ellos de la política. El tema es cómo formamos pibes y pibas desde la más tierna infancia, desde la educación, con la comprensión de que este es un gran país. Bueno, lo primero que hay que hacer, me parece a mí, es reconocer que nuestra democracia es una democracia que nació de una desgracia. Porque es una democracia que nació de una derrota nacional. Fíjate que de las Malvinas, lo que se habla siempre es de la parte derrotista de las Malvinas, lo que se habla en el común, digamos. Y incluso se miente sobre hechos que no existieron, pero que se los da por ciertos, que, bueno, no voy a entrar a discutir ahora las Malvinas, pero básicamente la visión que hay en las Malvinas es pobres chicos los llevaron al matadero. Hace un puntito ahí. Mirá cómo subyace en el tema Malvinas lo que planteo, ¿no? Vos tenés aquí en Radiográfica un montón de material sobre Malvinas que tiene miles y miles y miles de visitas, y hay un montón de argentinos que están buscando justamente otro tipo de información a lo que es la oficial de lo que ha sido Malvinas en 1982. Que es una gran lágrima, una gran tristeza. O sea, la cultura oficial de la Argentina nunca dejó, de una o de otra manera, salvo en algunos sectores que la hemos peleado como pudimos. Los que dan batalla son los excombatientes. Claro. Los veteranos. Los veteranos, no todos los excombatientes, pero los veteranos sí. Hay excombatientes que realmente prefieren dar lástima, prefieren hacerlo adrede. Yo no quiero entrar en la interna de los excombatientes. Salí de ahí porque esto es más grande. Es más grande que eso. No voy a entrar ahí. Pero, digamos, es increíble que el argentino promedio desconozca por completo las grandes hazañas de sus soldados y sus aviadores en la Guerra de las Malvinas, por ejemplo. Que no tenga motivo para enorgullecerse de las grandes hazañas militares de su país. Y en cambio sí tiene motivos suficientes para horrorizarse de los maltratos que sufrieron los soldados en las Malvinas. Fíjense qué torcida que está la concepción de patria, que las Malvinas se viven como una herida y no como un punto de partida para analizar por qué fuimos derrotados y por qué no debimos haber sido derrotados, por ejemplo. Bueno, este es un problema de la democracia y del patriotismo argentino actual. De la concepción de patria que tenemos en la Argentina. Y ni te cuento si empezamos a discutir de
La conquista del desierto. Bueno, ni hablar, claro. Porque el tema de la autovaloración Claro. y es decisivo para emprenderlo todo. Hay otro costado de la cuestión que está relacionado con sentirse un poco sonso si uno reivindica lo propio, si uno usa la banderita, ¿no? Sí, sí. Bueno, es eso. Sí, fueron es muchos eso. años de eso, Gabriel. Es Y eso. eso es bien complicado, es bien jodido, porque genera un movimiento psicológico muy negativo. Bueno, convengamos, en Gabriel, Néstor, que ustedes, sobre todo hasta por la cuestión generacional, a mí me toca, siendo adolescente y entrando en la adultez, que en algunos sectores no estaba bien visto la escarapela, no estaba bien vista la bandera. Claro, No claro. estaba bien vista. Y son sectores que hoy son cercanos al campo nacional. No voy Sí, a dar sí. nombres porque No, no quiero entrar en esa polémica, no. porque en este momento me parece una pelotudez. Pero sí, es Pero así. es cierto Es eso. así. El tema de la bandera está mal visto. Es así. Yo de chiquito, disculpe, me devoraba Potrusú porque yo no podía creer que mi superhéroe fuera un indio. Digo, a ver, si la Argentina, hoy estamos con el tema del Eternauta, si la Argentina tuvo en el papel, tuvo de carne y hueso, tuvo una grandeza inmensa, que de hecho está golpeada, pero está. Bueno, habrá que plantearle en esta cuestión que vos decís, Gabriel, ¿y cómo volvemos? Pero no para perder 6-1, sino para comenzar a ganar partidos. Ahora, más sabios. hay otro Bueno, tema más. ley de identidades financieras. Hay ya. otro. Entiendo que es lo Ley que de es ser entidades más financieras. sabio. Ley de entidades Está bueno. financieras. Una. Yo voy a decir algo. Discúlpame, 40 años de democracia y la ley de entidades financieras Exactamente. jamás estuvo en duda. Toda la estructura económica legada por el régimen del 76 está absolutamente intacta y cada vez más poderosa. Yo diría, para decirlo de una manera terrible, yo diría que habría que responder como respondió Perón, pero de otra manera. Quiero decir, cuando fue la masacre del bombardeo, Perón estaba irritadísimo y habló de 5 por 1. Caerán 5 de ellos por cada uno de nosotros. Yo lo que creo que tiene que haber 5 expropiados por cada desaparecido. Con 150.000 expropiados empezamos a andar bien. ¿Eso fue lo que planteó Perón o en cierto modo fue una declamación que Fue una después declamación. no se Fue concretó una en la declamación realidad que no se y dio concretó. origen a otro debate que hubiera Sí, pasado? fue una declamación y que no se concretó. dio origen a otro debate donde se habló de 1 millón de personas. Fue una declamación que no se Vos concretó, sabés que ese tema efectivamente. está ahí, en el espacio Sí, claro, nacional, claro que latente. sí. Claro.